¿Qué tal? Soy José Díaz Balart y estas son las noticias este jueves en Digital. Noticias Telemundo Digital. Yo le decía a mi papá que por qué no nos habíamos quedado. El calvario migrante. Una niña y su madre nos describen el horror de atravesar México dentro de la caja de un camión. Pagaron $11,000 para cruzar la frontera y luego las deportaron. Oleada de tormentas. Más de 20 tornados arrasan comunidades enteras y todo a su paso en Alabama y otros 4 estados del sureste del país. 26 millones de personas están bajo amenaza de más tormentas devastadoras. Vacunas por seguridad fronteriza. Estados Unidos enviará 2,5 millones de vacunas de AstraZeneca a México. La Casa Blanca le pide al país vecino que, por su parte, frene el flujo de migrantes. Los riesgos a que se enfrentan los migrantes comienzan mucho antes de llegar a la frontera. Una madre hondureña y su hija casi se asfixian dentro de un camión atravesando México. Aún así, muchos sienten que emigrar sigue siendo la única alternativa. Maricruz Gutiérrez tiene sus dramáticos testimonios. Solamente no podíamos respirar. Lo único ahí era Dios con nosotros. Hasta había niños chiquitos que los sacaron desmayados. La caja de un tráiler puede convertirse en un infierno porque adentro la gente se asfixia en vida. Así lo vivieron Gladys y su hija Evelyn, quienes atravesaron México dentro de un contenedor, junto con otras 130 personas, entre ellas niños. Habían unos que venían casi ahogándose ya. Evelyn asegura que al dormir todavía escucha los gritos y el llanto de la desesperación, pero tenía que enfrentar el riesgo. En Honduras el huracán Iota las dejó sin nada. Y sentía que ya ahí iba a llegar mi vida. Yo le decía a mi papá que por qué no nos habíamos quedado. Una vez en México, el coyote les cobró $11,000 a cada una para atravesar el río Bravo, pero su calvario no tenía fin. Una vez en territorio estadounidense, fueron deportadas. Salimos todos mojados, todos rayados. Ellas dicen que no arriesgarían nuevamente por cruzar de manera ilegal, aunque muchos indocumentados que han llegado en el tren llamado La Bestia señalan que arriesgarían a sus hijos por lograr el sueño americano. Es el caso de Irene, quien está dispuesta a cruzar a su pequeña hija sola con tal de lograr el sueño americano. Yo deseo que mi hija se vaya y aunque nosotros nos quedemos, nosotros podemos ir a otro lado. Mientras tanto, activistas en la frontera estiman que de continuar esta oleada migratoria de centroamericanos podría devenir una catástrofe. O va a haber mucho daño o también va a haber niños ahogados en el río. En Reynosa, México, Maricruz Gutiérrez, Noticias Telemundo. En medio de ese indetenible cruce de migrantes por la frontera sur siguen apareciendo imágenes trágicas como la que muestra a varios migrantes ahogándose al atravesar el río Bravo. You don't have life jackets, nothing. They're drowning these guys. Un testigo grabó a los 4 indocumentados luchando con la corriente para pasar la frontera de México con Laredo, Texas. Autoridades confirmaron que 2 de las personas fallecieron y un niño fue rescatado por un pescador. Jesús Vargas ayudó al menor a salir del agua con un hilo de pescar. Dice que agentes de la patrulla fronteriza lo vieron todo, pero no intervinieron. Ya estaban casi al cruzar del otro lado y ellos no tienen derecho y no tienen permiso de meterse al agua, que eso, para eso está el barco, pues el barco nunca apareció. Gritaban con todo lo que podían y estar viendo los que se sumían de uno por uno y el único que quedaba era el chamaquito. La patrulla fronteriza dijo que existe una investigación en curso para determinar lo que sucedió, pero no pueden dar detalles porque se trata de un caso de tráfico humano. Mientras ya son 14,000 los menores no acompañados que están bajo custodia del gobierno. Hoy llegaron los primeros 200 al centro de convenciones de Dallas, donde esperan albergar a muchísimos más. Organizaciones y vecinos de la ciudad ya se juntaron para ayudarlos. Edgar Muñoz les ha seguido los pasos a estos menores. Así llegaron los primeros adolescentes migrantes al centro de convenciones a Dallas. 4 autobuses los trajeron desde la frontera sur. El director de respuesta de FEMA confirmó a Noticias Telemundo que son 200 niños. Ya se les hizo prueba de COVID. Todos duermen juntos en un salón, pero con distancia, y reciben el apoyo de varios voluntarios como Denise. Muchachitos como de 15, 16 años por ahí. No vi ningún muchacho que era menor
de esa edad. Miles de jovencitos están pasando por la zona de Mission, Texas. Sorprende ver sus rostros todavía de niños, caminando en grupos de 2 o 3 de su misma edad por la frontera de México, aventándose al río para llegar a Estados Unidos como Melkin, de 17 años. ¿Por qué quiero venir aquí? Pues a estudiar. Aquí hay mucha tecnología, aprender inglés. En Dallas, grupos de mujeres de la organización LULAC dicen que los niños son víctimas no culpables. Se juntan como voluntarias para conseguir cobijas, alimento a estos menores. Necesitan ayuda, no tienen a nadie. Y no es mucho para ayudarlos, ropa, comida. También abogados como Fernando Dudove se están uniendo para asistir legalmente a los niños. Tenéis que confirmar que estos adultos que van a tomar responsable para este niño no tienen delitos criminales que van a poner a estos niños en más peligro. A pesar de la advertencia del gobierno de que no vengan los niños migrantes, siguen cruzando la frontera en busca de un futuro mejor. Varias organizaciones empezaron desde hoy a buscar a los familiares de los adolescentes inmigrantes y se espera que en las próximas horas continúen llegando autobuses con niños a este centro de convenciones. Desde Dallas, Texas, Edgar Muñoz, Noticias Telemundo. Y pasamos ahora al sureste del país en alerta por peligrosas tormentas y más de 20 tornados reportados en 5 estados. Decenas de viviendas han sufrido daños y miles de residentes perdieron el servicio eléctrico. Rogelio Morataglia tiene el reporte. El peligro continúa. El poder de la naturaleza aún se manifiesta en buena parte del país, con un sistema de tormentas que amenaza con causar más daños ahora en el sureste y que tiene bajo riesgo a unos 26 millones de personas. Por lo menos 24 reportes de tornados se registraron el miércoles en 5 estados. En Tuscaloosa, Alabama, al menos 37 casas resultaron dañadas por 2 de ellos. Oh boy. Cazadores de tornados filmaron el momento en el que uno que comenzaba a formarse destruyó una casa. A unas 60 millas, otro fue grabado en cámara rápida. Muestra cómo se va formando mientras cruza un río. En tiempo real, la secuencia tardó 3 minutos. En Billingsley, familias que sufrieron pérdidas materiales saben que pudo ser mucho peor, porque creyeron por un momento que todos morirían. En el condado Wayne, Mississippi, este tornado semejaba a una bestia amenazante. No avanzó por áreas pobladas, pero sí causó graves daños en esta granja de pollos. Miles de personas se quedaron sin electricidad y hoy el sistema se desplazó hacia el este, con las zonas costeras de Georgia y las Carolinas en mayor riesgo. Las autoridades llaman a la población a refugiarse de inmediato en caso de que una alerta de tornado sea emitida en la zona. Rogelio Morataglia, Noticias Telemundo. Y para explicarnos más sobre cómo se forman estos tornados y cómo protegernos, se une nuestro jefe de meteorología, Carlos Robles. Carlos, buenas tardes. ¿Cómo se forman? Bueno, es un cambio en la dirección del viento a medida aumentamos en altura. Tomemos como un ejemplo esta residencia. Se encuentra, digamos, en Mississippi o Alabama. El viento sopla del sur, condiciones extraordinarias. Pero a 10.000 pies de altura existe ese cambio en la dirección del viento, el cual permite que se desarrolle un vórtice de forma horizontal. Recuerden que en nuestra atmósfera el viento de igual forma asciende de forma vertical y es el que permite que ese vórtice se torne de esta manera y ahí comencemos a ver desde la base de la nube la formación de estos poderosos tornados que en muchas ocasiones tienen vientos de hasta más de 160 millas por hora. ¿Destructivos? ¿Hay forma de protegernos? Oh, definitivamente. Si no tenemos un basement en la casa, en nuestra residencia, debemos ir a un lugar rodeado de paredes, alejado de puertas y ventanas. De esa forma nos protegemos de proyectiles que puedan impactar. Y Carlos, acaba de recién comenzar la temporada. Así es, esto pica y se extiende, José y amigos televidentes. Es mayo y junio los meses más activos, inclusive en abril se dan brotes de tiempo severo comúnmente. Y Carlos, ¿qué podemos esperar en los próximos días? La línea de precipitaciones que se encuentra actualmente sobre el este del país ya sale finalmente esta noche y la mejor noticia para el sur de los Estados Unidos es el hecho de que aquellos que recibieron brotes de tornados estarán recibiendo aire seco y fresco que les va a permitir, José, poder levantarse luego de la destrucción vivida durante horas de la madrugada. Carlos Robles, un placer. Gracias. Estados Unidos anunció que planea mandar a México 2,5 millones de las vacunas de AstraZeneca, mientras se supo que la Casa Blanca busca que el país vecino ayude a frenar el flujo de migrantes. Esta vacuna aún no está aprobada en Estados Unidos, pero el país tiene millones de dosis reservadas.
Países como México han presionado para que las comparta. Otro 1,5 millones de esas dosis serán cedidas a Canadá. A la par de este anuncio, México impuso restricciones a los cruces no esenciales por su frontera sur debido a la pandemia. Autoridades defienden que las dos medidas no están condicionadas. There have been expectations set outside of unrelated to any vaccine doses or requests for them that they would be partners in dealing with the crisis on the border. And there have been requests unrelated that for doses of these vaccines. Every relationship has multiple layers of conversations that are happening at the same time. La Cancillería mexicana dijo a Telemundo que las restricciones en su frontera con Guatemala no están vinculadas con el acuerdo de vacunas con Estados Unidos. Mientras la carrera por la vacunación aquí en Estados Unidos da buenas señales. Tan pronto como mañana, la administración Biden espera llegar a su meta de administrar 100 millones de dosis desde que inició su mandato. El presidente había prometido llegar a esta cifra en los primeros 100 días de su gobierno, pero después amplió la meta a 150 millones. Aún quedan más de 40 días para alcanzarlo. Los expertos creen que es posible. El promedio de vacunación está cerca de los 2,5 millones de inyecciones por día. Pese a estos avances en la vacunación, la alerta sigue en pie, pues algunos estados están reportando un aumento de casos. De acuerdo a nuestra cadena hermana NBC, en las 2 últimas semanas se registraron subidas de casos en más de 10 estados, entre ellos Mississippi y Michigan, donde el aumento fue de más del 50% en los últimos 7 días. Esto en medio de la preocupación de que tras el Spring Break ocurra una nueva ola de contagios. Y para los familiares de fallecidos por COVID, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias anuncia que pagará gastos funerarios de víctimas de la pandemia después del 20 de enero del 2020. FEMA cuenta con un total de $2,000 millones para estos reembolsos. La agencia publicará pronto los requerimientos para solicitar la ayuda, pero desde ahora recomienda conservar toda la documentación de estos gastos. Hoy Dreamers, tepecianos y trabajadores agrícolas indocumentados celebran que la Cámara de Representantes está aprobando 2 proyectos de ley sobre inmigración. Las propuestas ofrecen un camino a la ciudadanía a unos y estatus legal a los campesinos. Cristina Londoño se une desde Washington, D.C. Cristina, hay esperanza, pero también más dudas que nunca. Así es, José, pero vamos a empezar con las esperanzas, con la celebración, la fiesta, y es que hubo brincos y hasta lágrimas frente al Capitolio de Dreamers y de inmigrantes. Adentro, los demócratas pues muy emocionados porque logran estas 2 medidas que llaman la reforma migratoria que necesitamos con el apoyo de republicanos. Sin embargo, las dudas es porque para que estas 2 medidas pasen en el Senado necesitan el apoyo de 10 republicanos. ¿Y qué es lo que está pasando con la oposición? Que con todo lo que está sucediendo en este momento en la frontera, exigen que cualquier medida migratoria incluya seguridad fronteriza y ahí se podría estancar todo. Sin embargo, hoy hablé con el senador Bob Menéndez y él no ha tirado la toalla. ¿No? Hay oportunidades y nunca vamos a ver si no tratamos. Si desde empezar ya ponemos la bandera blanca de que no estamos conquistados, no vamos a saber. Yo creo que sí todavía existe oportunidad. Otro argumento en contra de que estas medidas pasen es que hay quienes dicen que darle alivio a indocumentados que están actualmente dentro de Estados Unidos motivaría a otros a venir. José. Cristina Londoño en Washington, gracias. En tanto sigue la investigación sobre los mortales tiroteos en Atlanta y aún no se descarta que haya sido un crimen de odio. El sospechoso dijo no tener motivos racistas, pero el hecho de que la mayoría de las víctimas fueran mujeres de ascendencia asiática genera mucha preocupación. Lourdes Hurtado explica. Not only are they Asian American. En medio del duelo por la masacre en Atlanta, la comunidad asiática americana exige un alto a la violencia y en redes sociales piden que se reconozca el racismo y el sexismo como motivaciones detrás de los tiroteos. A man with a gun went into these Asian massage parlors and
killed Asian women while they're giving massages out of all things. Like, are you kidding? Robert Aaron Long confesó ser responsable, pero dijo que su motivación no fue racial, sino consecuencia de su adicción sexual y su deseo de eliminar la tentación. Sin embargo, de las 8 víctimas, 7 eran mujeres, 6 de ellas de ascendencia asiática. Sí, fue un crimen de odio. Karina Wong es educadora en California de raíces chinas y mexicanas. Siempre hay una excusas de sex addict. Él fue con el intento a hacer daño. Las autoridades hacen énfasis en que la investigación sigue abierta y en que no han descartado la posibilidad de un crimen de odio. Pero el capitán Jay Baker de la oficina del alguacil de Cherokee está ahora en el ojo del huracán. Tras decir que la masacre sucedió porque el sospechoso tuvo un mal día, internautas encontraron esta publicación suya en Facebook promocionando camisetas que dicen que el COVID había sido importado de China. El disparo fue en la frente. Por su parte, la esposa del CIAS Hernández Ortiz, el guatemalteco que sobrevivió al tiroteo, cuenta que se recupera en cuidados intensivos. La llamó justo después de ser baleado. Por favor, ven, eso fue lo que me dijo. Y ya él se escuchaba que estaba como ahogándose. Entonces ahí se cortó la llamada. Pide justicia por su esposo y por las víctimas mortales, que una vez más se cobró un tirador blanco. Lourdes Hurtado, Noticias Telemundo. Síguenos en nuestras redes sociales para más noticias y visite noticiastelemundo.com.